Pues vamos a continuar entonces con nuestra serie de que venimos estudiando domingo a domingo, el libro de los Hechos, el estudio del libro de los Hechos, con la serie llamada La misión de la iglesia. Ya ahorita ya vamos por el tema número 55, mis hermanos, ya. ¿Cómo ve? Ya hemos pasado, el año tiene 52 semanas, ¿verdad? Y llevamos 55 temas, así que ya llevamos un poquito más de un año. Si Dios nos lo permite, vamos a estar terminando esta serie alrededor de marzo o abril, por ahí más o menos. Pero usted va a poder decir que terminó de leer un libro entero de la palabra del Señor. Y no solamente lo leyó, sino que también lo aplicó en su vida. Amén. Entonces vamos a darle... ¿Está listo para la palabra? Vamos a ver el libro de los Hechos en el capítulo 21 donde nos quedamos. Y hoy vamos a comenzar también un nuevo capítulo que es el 22. Entonces veremos hoy, mis hermanos, una porción muy larga de las Escrituras y veremos un poco del testimonio también del apóstol Pablo de cómo él se convirtió, ¿verdad? Ahí en el libro de los Hechos se registra por lo menos 3 veces el testimonio de Pablo, lo que nos habla que esto es muy importante, ¿verdad? Si 3 veces se menciona en este libro es que es importante este hecho. Y hoy en nuestra lectura del libro de los Hechos, mis hermanos, vamos a abarcar desde el capítulo 21, versículo 37, y llegaremos hasta el capítulo 22, versículos 29. Así que si usted no leyó la Biblia durante toda esta semana, mi hermano, mi hermana, hoy se pondrá al corriente de todo lo que no leyó durante toda la semana. ¿Cómo ve? Entonces hemos tenido ya, mis hermanos, 2 temas que hablan de una frase clave. ¿Sí lo recuerda esta frase? Y es voluntad de Dios. 2 temas ya, ¿verdad? Y hoy veremos un tema más que tiene que ver con la voluntad de Dios. Y por medio de estas enseñanzas anteriores, hemos aprendido por lo menos algo, ¿sí? Y es que Dios tiene una voluntad específica para con los incrédulos, y esta voluntad es que se arrepientan. Esa es la voluntad que Dios tiene para todos aquellos que no son creyentes, para aquellos que son incrédulos, y esta voluntad es que se arrepientan, ¿verdad? Y esto es lo que Dios quiere para ellos, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y después de que hayan creído, Dios tiene una voluntad para los creyentes. ¿Y cuál es esta voluntad, mis hermanos? Es su santificación, ¿verdad? Que den gracias por todo y sufran por su causa, ¿verdad? Esa es la voluntad general de Dios. Pero hay una voluntad particular para los hijos de Dios, mis hermanos. Es decir, Dios tiene llamados para cada uno de sus hijos que cumplen un propósito dentro de su voluntad general. Amén. No es que el mundo gira alrededor del llamado de una persona, mis hermanos, sino que todo gira en torno ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Aún así, a Dios le place usar vasos de barro, así como usted y como yo, a personas falibles para cumplir sus propósitos, y lo vemos ahí en toda la Biblia, ¿verdad? Que Dios cumple sus propósitos en personas que son falibles. ¿O cuántos de aquí son perfectos? Levante su mano. No, nadie somos perfectos, ¿verdad? Mire, Moisés no era un hombre perfecto, pero era un hombre manso. Era un hombre manso y era un hombre que estaba dispuesto, ¿verdad?, a obedecer a Dios. Cada uno de los hombres de la Biblia no eran perfectos, mis amados hermanos. Tuvieron grandes errores y caídas. Sin embargo, cumplieron el propósito de Dios. El propósito que Dios tenía para cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque se dispusieron a hacer la voluntad de Dios. Ellos estaban dispuestos a obedecer. ¿Sí? El centro de la voluntad de Dios, mis hermanos, dijimos, es Cristo, ¿sí? No es un hombre. Los demás tenemos ese privilegio de ser llamados para una tarea, mis hermanos, una tarea específica en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Pero todo gira alrededor de Cristo. Amén. Eso es lo que dice Romanos 11:33, si lo quiere dejar un apartado ahí en el libro de los Hechos mientras. Y vaya a Romanos capítulo 11, verso 33 al 36 para ver acerca de esto, que todo gira en torno a Cristo.
¿Sí? Cuando lo tenga, diga amén. 11:33. Romanos 11:33. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, a ver, todos repitan esto, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así, ahí está, mis hermanos. Y en esta forma, Dios, Cristo, es exaltado. ¿Cuántos dicen amén? Él es glorificado. Y esto nos va introduciendo al tema de hoy, mis hermanos, ¿sí? La idea a transmitir es que nadie está sin propósito en esa tierra. Nadie, mis hermanos, ¿sí? Está sin propósito. Y eso se podría resumir en estas dos últimas enseñanzas que ya hemos visto, ¿verdad? Aún los incrédulos, mis hermanos, los mundanos, Dios tiene una voluntad para ellos. ¿Y sabe cuál es esa? Es que se arrepientan. Esa es la voluntad para los incrédulos, para los que están en el mundo. Esa es la voluntad de Dios, que lleguen al arrepentimiento. Ahora, pues ahora que nosotros somos sus hijos, ¿verdad? Pues mucho más, ¿no? Hay una voluntad ahí. Los que hemos abrazado el Evangelio, los que hemos abrazado a Cristo, nadie estamos sin propósito en esta tierra. Es decir, que mucho menos sus hijos están sin propósito. Si la gente del mundo tiene un propósito, hay una voluntad para ellos, pues sus hijos también tienen una voluntad de parte de Dios, ¿verdad? Y claro que no estoy hablando, mis hermanos, de cosas terrenales, ¿verdad? Porque, cómo se habla mucho de eso hoy en día, ¿no? De cosas terrenales. Y todo le dicen a la gente, tú naciste con un propósito. Te dicen así, ¿verdad? Y tú le preguntas, sí, ¿cuál es ese propósito? Ser rico, que seas rico, ¿verdad? Que seas empoderada, que seas exitoso, que seas famoso. Y todo lo que cabe en oso, ¿verdad? O sea, también mañoso. No se crea eso, no. Y así les dicen, ¿no? Que seas todo esto. Así que no estamos hablando de cosas terrenales, mis hermanos. Porque estamos en la casa de Dios, ¿verdad? Y en la casa de Dios se hablan de cosas espirituales en cuanto a la voluntad de Dios se refiere. Amén. Y aquí surge una pregunta que trae un poco de tensión y es esta. Ponga atención. Si Dios tiene un propósito para todos, ¿por qué entonces hay tantos que dicen ser creyentes, personas que van a una iglesia? ¿Por qué hay tantos? Así como le dije, ¿por qué hay tanta gente creyente que va a una iglesia sin propósito? ¿Por qué hay tantos creyentes de banca? ¿Por qué? Por lo menos hay dos respuestas a esta pregunta. Hay dos respuestas. La primera es porque no son creyentes en realidad. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, es posible que sea por una falsa conversión. ¿Sí? Hay conversiones que son emocionales, porque un día alguien le dijo, ven a Cristo y todos tus problemas se van a terminar. Y pues ese hermanito bien intencionado que le dijo esto a esta persona dice, no, pues yo voy a Cristo para que todos mis problemas se terminen, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo se da cuenta que los problemas no se acaban. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? ¿O cuántos no tienen problemas aquí? Levante su mano. ¿Verdad? Levante su mano que no tenga problemas. Pero el que la levante le vamos a dar pamba al final. Pero con el paso del tiempo se dan cuenta que los problemas no se acaban, ¿verdad? Que la vida no es que la vida no es pare de sufrir, ¿sí? Y de que no hubo una fórmula mágica que de la noche a la mañana les quitara todos sus problemas. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Qué pasa entonces con esas personas que se dieron cuenta de eso y ahí vienen las pruebas? ¿Qué pasa con esas personas que se dan cuenta de eso, de que los problemas no se terminan? Muchas de esas personas, mis hermanos, desisten, abandonan las filas del cristianismo. Otros permanecen en las iglesias, pero sin propósito, porque no hubo una conversión genuina, ¿sí? Y no hubo una convicción tampoco.
solo les dijeron, repite esta oración. Y repitieron esa oración y luego ya le dijeron, bienvenido a la familia de la fe. Y ya. No hubo un discipulado. No hubo un seguimiento. Y piensan que con una oración ya fue mágico, ya todos los problemas se solucionaron, ¿verdad? La segunda respuesta a estas preguntas que yo hice es porque pudo ser a causa de una nula conversión, ¿sí? ¿Por qué? Porque no han oído el Evangelio. ¿Cómo se van a convertir, mis hermanos, si no escuchan el Evangelio? Si no han escuchado el Evangelio. A lo único que te invitaron fue a un concierto. ¿A cuántos de aquí les han invitado a un concierto? Venga, vamos a la iglesia. Va a venir esa miel que se derrama y viene de allá de Marcos. ¿Sí? Y ahí va entonces al concierto. Y no, estuvo bien divertido. Estuvo bien, el asunto estuvo bien llamativo. Luces, humo, ¿verdad? Música, brincos, saltos. Pero no hubo evangelio. ¿Cuántos salen de esos conciertos convertidos a Cristo? Ninguno. Nomás los que dieron el concierto se llevan las bolsas bien llenas de billetes. Porque cobran la entrada. ¿Sí sabía eso o no? Mire, yo conocí a alguien que organizó un concierto. Y ellos pensaban que iba a llegar mucha gente. No, sí llegó mucha gente. Porque querían ver a ese grupo tocar. Pero después de eso, ya esa gente ya no volvió a la iglesia. Es que no se habló del evangelio. Y es que no es así, mis hermanos. ¿Verdad? No es un show, no se debe de solamente verlo como un show, porque esas personas lo único que hacen es tocar las emociones de las personas y te dicen, everything will be alright, ¿verdad? Todo va a estar bien. Y tú sales, no, sí, todo va a estar bien, y sales hasta cantando y lo coreas y le haces así, ¿verdad? Pero sales de ahí y tú ves que no todo está bien. Te das cuenta que todo sigue igual, ¿verdad? Pero si no hubo evangelio, pues no puede haber conversión. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la razón por la que muchos no son creyentes, mis hermanos, aunque vayan a una iglesia, porque no han creído en el evangelio, porque no han oído el evangelio. Por ahí está la frase de que no porque yo entre a una cochera o un garage, voy a ser auto, ¿verdad que no? No porque yo vaya a una iglesia voy a ser cristiano. Ahora, alguien que se convierte genuinamente y nunca se acerca a una iglesia, pues solo se quedará ahí en la puerta, ¿sí o no? Nunca va a madurar en la fe y nunca va a ser discipulado. Nunca va a conocer el propósito que Dios tiene para su vida. Tal vez la persona se acerca a una iglesia también, ¿verdad? Alguien que se convierte genuinamente, pero en esa iglesia no hay enseñanza bíblica, ¿verdad? ¿Ya ha pasado? Y este es otro problema que causa que las personas no conozcan el evangelio, que no conozcan el propósito de Dios para sus vidas y por lo tanto no caminan en el propósito de Dios. Mire, también puede ser que se acerquen a una iglesia sana, que todo está como debe de estar, pero solo lo hacen religiosamente, solamente lo hacen por ir y cumplir, ¿verdad? Pero así tampoco puede haber crecimiento. ¿Sí lo sabía? No podemos pretender que vamos a madurar espiritualmente escuchando solamente una enseñanza el domingo. No vamos a sobrevivir, mis hermanos. Mire, si usted va al Golden Corral y se come todo el buffet que le sirvan, eso y deja de comer toda la semana, no le va a alcanzar. Le va a dar hambre al día siguiente, ¿sí o no? Y es lo mismo, muchos solamente se conforman con comer el domingo y se esperan hasta el próximo domingo para volver a alimentarse. Y tenemos que estar en casa también, alimentándonos, tener un devocional, ponernos a orar, ponernos a leer las escrituras, porque ahí es donde Dios nos habla. Necesitamos tener una comunión íntima, ¿verdad?, con el Señor. Asistir a las reuniones también para recibir nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez espiritual y ser parte de la iglesia para edificarnos unos a otros. ¿Cuántos dicen amén? Así que vaya por favor entonces a Hechos 22:12. Vamos a leer nuestra base, ese va a ser nuestro texto base, del 12 al 15. Hacemos una oración y comenzamos con el tema. Hechos 22:12. ¿Lo tiene? Dice, entonces uno llamado Ananías
varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, por cada experiencia que hemos vivido desde que nos despertamos, Señor, y que abrimos nuestros ojos. Ya es una nueva experiencia para nosotros. Te damos gracias por eso, Señor. Te damos gracias porque tu palabra dice que los que te amamos, los que te obedecemos, para los que somos tus hijos, todas las cosas ayudan a bien. Tú quieres que tus palabras las atesoremos en nuestro corazón y que éstas contribuyan con nuestra santificación, porque tú eres santo y vienes por una iglesia santa. Así que disponemos nuestros oídos, nuestra mente, nuestra vida, no solo para oír tu palabra, sino también queremos disponer nuestra voluntad para hacer tu palabra. Háblanos, Señor, y transfórmanos por medio de tu palabra. Y usa estos vasos de barro para que la excelencia de tu evangelio sea proclamado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Y en la enseñanza de hoy, mis hermanos, veremos que cuando una persona se convierte genuinamente, ve la luz de Cristo, rinde su voluntad a Dios y a Cristo también, ¿verdad? Y eso implica ser discipulado, ¿sí? Y en el discipulado sus ojos son abiertos para hacer la voluntad de Dios. Y lo vemos en 3 pasos, mis hermanos. Primeramente, la conversión, después el discipulado, y entonces se conoce, después de todo eso, te darás cuenta y vas a conocer cuál es el propósito de Dios para tu vida. Amén. Y haciendo un pequeño repaso de la enseñanza anterior, vimos que Pablo llegó a Jerusalén, ¿lo recuerda? Ahí en donde la iglesia nació, la iglesia primitiva nació, ¿verdad? Y llegando allí, enfrentó dificultades Pablo. ¿Cuáles fueron esas dificultades, mis hermanos? Se encontró con que los líderes de la iglesia allí en Jerusalén les había llegado un rumor, fíjese. Les había llegado un rumor y ellos le dijeron: sí, Pablo, todo lo que nos dices, todo el reporte que nos das está muy bien y gracias también por la ofrenda. Pero, ¿verdad? Le dijeron, pero nos han dicho cosas de ti. ¿Lo recuerda que eso fue lo que se enfrentó Pablo? Y vimos, mis hermanos, que es triste que haya en el seno de la iglesia, mis hermanos, personas que dejan de ver las bendiciones espirituales que Dios está trayendo a la iglesia para poner los peros, ¿sí? Para enfocarse en los peros. En lugar de ver cómo el Señor está obrando en la iglesia, cómo personas están siendo edificadas, de cómo el Señor está añadiendo cada día a su iglesia todos aquellos los que han de ser salvos, ¿verdad? Dios hace milagros, ya lo estamos viendo, milagros ocurren y hay personas que se enfoquen en el puntito, en el pero, ¿sí? Eso lo vimos y es muy triste. Y a veces cuando te detienes a ver ese puntito, te das cuenta que es nada. Realmente es nada. Es simple especulación. Es simple perspectiva equivocada de alguien. Porque hablando de los judíos que no creían en Cristo, acusaban a Pablo de haber metido a un gentil en el templo. ¿Lo recuerda? Lo acusaron de eso. Porque creían, porque pensaban, porque les pareció. Y eso solamente era una especulación, mis hermanos. ¿Sí? Pero en la iglesia también había eso, había una especulación. Dios tenía un plan para con Pablo y no cambió Dios el plan. ¿Cuántos lo saben? Nuestros planes, mis hermanos, nuestros proyectos jamás van a impactar la voluntad de Dios. Tú puedes hacer los planes que tú quieras, pero la voluntad de Dios en tu vida se va a cumplir.
sobre tus planes, en tus planes o sin tus planes. ¿Sí? Amén. Mire, el barro jamás podrá ponerse a altercar con el alfarero. ¿Cuántos dicen amén? El alfarero hace la forma del barro como él quiere. ¿Sí o no? La voluntad de Dios para Pablo no cambió, mis hermanos. Pablo fue arrestado por los judíos, arrastrado por los judíos fuera del templo con el propósito de apedrearlo para matarlo. Ese era el propósito que tenían los judíos para con Pablo, ¿verdad? Y estaba acusado de blasfemia y de meter gentiles al templo. Pero Dios guardó a Pablo. Dios permitió que el plan de ellos no funcionara. El plan de los judíos que lo querían matar no funcionara, ¿verdad? Así como ellos esperaban. Solo le dieron una revolcadita, ¿lo recuerdan? Nada más. Dios lo guardó para que fuera un testigo en cadenas y la profecía de Agabo se cumpliera. La profecía de Agabo se cumplió. Y vemos cómo desde aquí Dios comienza a hablarnos, mis hermanos. Vaya por favor a Hechos 21:37 y vamos a ver, Pablo está ahí ya con el tribuno, ¿no? Vea lo que dice. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y le dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Mire, al principio, el tribuno pensó que Pablo era un terrorista. Lo estaba confundiendo con un sedicioso, ¿verdad? Un terrorista. Por lo que se sorprendió al ver que Pablo, ¿verdad? Este hombre era educado y que sabía hablar griego. Se sorprendió. Dijo, ¿sabes griego? Es como si nosotros vamos al mercado donde hay puros chinitos y le dices al chinito, "Mi hao", ¿no? Y se sorprenden así como, mira, me saludó en chino. ¿Sí se sorprenden o no? Sí sabía que mi hao es hola, ¿verdad? En chino. Y sensei es gracias, ¿no? Algo así, ¿no? No lo sé pronunciar bien, pero tengo la idea, hermanos. Así que cuando vaya a un mercado chino ya sabe, ¿eh? Llega con el chinito y le dice, "Mi hao". Y él va a saber de lo que se está hablando, ¿no? Entonces es como eso, mis hermanos. Es como si tú llegas con un chino, lo saludas y se sorprende y dice, "Ay, mira, me saludó en chino", ¿sí? Y es lo mismo que le pasó a este tribuno. Escuchó a Pablo hablar en griego. Dijo, caray, ¿sabes griego? Digo, porque yo le podía dar el ejemplo de que, pues lo ve un norteamericano hablar inglés, pues aquí se supone que debemos de hablar inglés todos, ¿no? Aunque no todos lo hablamos, ¿verdad? Pero no se sorprenden los gringos y, si hablas inglés, no, pues deberías de hablarlo, hasta lo dicen, ¿no? Pero si un chino, tú le hablas en un saludo en inglés, digo, en su idioma, pues sí se va a sorprender, ¿no? Entonces esto le sorprendió al tribuno. El tribuno pensaba que había atrapado a uno de los criminales más buscados, ¿no? Ahí por el FBI. Dijo, ya agarré, es más, voy a recuperar la recompensa, ¿no? El tribuno tenía no tenía la idea, ¿verdad?, de quién podría ser. Él tenía algo ahí por ahí, pero no sabía con certeza quién era. Pensó que era ese egipcio sedicioso, este tribuno. ¿Y quién era este egipcio? ¿Por qué lo confundieron con ese egipcio? Ese egipcio menciona el tribuno, el cual también es mencionado por un historiador llamado Josefo. Dice que este egipcio dirigió a un ejército de 4,000 hombres hacia el Monte de los Olivos, donde declararon que tomarían el control del templo, ¿verdad? Ahí en Jerusalén. Los soldados romanos lograron dispersarlos rápidamente, tomaron control de la situación, ¿verdad? Pero el líder, el egipcio, que era el líder de esa revuelta, huyó. Así que ellos pensaban que tenían a ese egipcio, porque pues por el alboroto y todo lo que le estaban haciendo, pensaban que habían agarrado a ese egipcio, ¿verdad? Así que el tribuno, cuando escuchó a Pablo hablar en griego, en un griego perfecto, ¿sí?, se sorprendió todavía. Entonces, el idioma, mis hermanos, fue una sorpresa, ¿verdad?, para este hombre. Y veamos la respuesta de Pablo ante tal comparación, ¿verdad?, en el versículo 39. Dice,
Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y este versículo 39, Pablo está hablando con el tribuno en griego, está hablando en griego. Te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando Pablo se identificó, mis hermanos, con el comandante romano, cambió totalmente su situación, ¿verdad? Él era un ciudadano de Tarso y no era un sospechoso de terrorismo, ¿verdad? Como ellos pensaban y creían. Pablo inmediatamente hace una solicitud al tribuno. ¿Cuál fue esa solicitud? Te ruego que me permitas hablar al pueblo. En ese momento, mis hermanos, cuando su vida corría peligro por una multitud enfurecida y era sospechoso de era sospechoso de ser un criminal peligroso, Pablo tenía solo una cosa en mente y no era defenderse, porque cuando Pablo le pidió al tribuno hablar, no era para hacer su defensa. ¿Sabe para qué era, mis hermanos? Para predicar el evangelio. Así es. Él decía, déjame predicar el evangelio. Esa era la solicitud de Pablo. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? No realizó esta solicitud, mis hermanos, para defenderse. Él ya había dicho que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él estaba dispuesto no solamente a estar encadenado, sino hasta dar su vida. Amén. Entonces Pablo vio esta oportunidad de predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque tenía claro su propósito. ¿Y cuántos de aquí tienen claro cuál es el propósito que Dios tiene para usted? Si usted todavía no lo tiene claro, Dios hoy se lo puede mostrar. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para usted? Amén. Hay quienes no tienen claro cuál es su propósito. Y cuando viene el sufrimiento, comienzan a gritar, ¿verdad? Señor, ¿por qué a mí? Como lo vimos el viernes, ¿se acuerda la enseñanza? ¿Verdad? Fue el mismo Pablo quien le dijo a Timoteo ahí en la segunda carta, vaya por favor, deje un apartado, y vaya a la segunda carta a Timoteo 4:2. Vea lo que Pablo le dijo a Timoteo sobre esto. Y Pablo, en medio de esa trifulca, en medio de esa situación, lo único que se le ocurre es predicar el evangelio. Y vea lo que Pablo le dice a Timoteo aquí, en 2 Timoteo 4:2. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sí? Es increíble, mis hermanos, que Pablo pudiera pensar y hablar con tanta claridad, tomando en cuenta que acababa de ser golpeado. Y no era pamba china con picayelo, como le dije la semana pasada. No era una golpiza. Lo estaban golpeando. Tremendo. ¿Sí? En esta ocasión Pablo va a predicar, mis hermanos, comenzando con su testimonio. ¿Sí? En una situación que aparentemente es fuera de tiempo. No tenía nada preparado para dar un discurso. No llevaba su bosquejo de Pablo, ¿verdad? Pero él estaba llevando a cabo esta palabra que acabamos de leer, en tiempo y fuera de tiempo. Él estaba fuera de tiempo, pero Pablo no va a desaprovechar la oportunidad para predicar. ¿Cuántos de nosotros aprovechamos cualquier oportunidad para predicar el evangelio? Ahora, aunque estemos en un hospital, ahí internados, tenemos que predicar el evangelio. Aquellos que no lo conocen. ¿Se acuerdan del testimonio que le platiqué de un hombre que había caído enfermo y fue al hospital? Y en el hospital tuvo la oportunidad de predicarle a todos los que estaban en la habitación con él. Y le daba gracias a Dios por haber caído enfermo, porque estas personas no conocían a Cristo y ahora lo conocían. Y ese es el propósito. Él tenía claro cuál era su propósito. Nosotros tenemos que tener bien en claro cuál es nuestro propósito. Así que veremos cómo inicia dando su testimonio, mis hermanos, pretendiendo que abriera la posibilidad de presentar a Jesucristo de una forma más clara. Versículo 40, mis hermanos. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Esa señal, ¿verdad? ¿Se acuerda que le dije esta señal de silencio? Que, bueno, es la que nosotros decimos que es silencio.
Yo me imagino a Pablo haciendo la señal de silencio, ¿verdad? Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Fíjese, ahora cambió de griego, cambió a hebreo. Vea lo que dijo. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Pablo, mis hermanos, habló en lengua hebrea, identificándose con su audiencia judía, ¿sí? Ya que les dijo, varones, hermanos y padres, oír. Y sabe una cosa, Pablo no les guardó rencor, ¿sí? Por la golpiza que le habían puesto y la arrastrada que le habían dado, porque se dirigió hacia ellos de una manera respetuosa. ¿Lo está viendo ahí? Les dijo, varones hermanos, fíjense, y padres, ¿verdad? Y a pesar de eso, Pablo, mis hermanos, estaba dispuesto para predicarles el evangelio y hablarles con todo respeto. ¿Sí? A ti cuando te dicen una grosería, ¿tú se la devuelves? Tú le dices la tuya, ¿no? Tú, tu botellita de Jerez, todo lo que me digas será al revés, ¿no? No, mis hermanos. ¿Qué dice Jesucristo? Al que te maldiga, bendícele, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña el Señor. Amén. Entonces no perdamos de vista, mis hermanos, que los romanos están siendo testigos de lo que está ocurriendo. Ya no entienden el idioma, porque ellos no entendían el idioma español, ¿verdad? Ellos solamente hablaban inglés. Entonces no entendían los romanos lo que se hablaba, pero sí estaban viendo, mis hermanos, cómo Pablo interactuaba con sus hermanos judíos. Eso sí estaban viendo. ¿Y cómo aplicamos esto para nuestras vidas, mis hermanos? El mundo que está a nuestro alrededor no entiende muchas cosas, ¿sí? Es más, no entiende nada de las cosas espirituales. Son locura para ellos, ¿sí? Pero sí son testigos de tu vida. Sí son testigos de mi vida. Y de cómo nos relacionamos entre nosotros. De eso sí son testigos. Eso sí lo ven. No lo entienden, pero lo ven, ¿sí? Las publicaciones que ponemos, por ejemplo, en nuestras redes sociales, de que les tiras a Raimundo y a todo mundo, ¿verdad? Todo eso se dan cuenta y lo ven. No lo entienden, pero nuestra vida habla más que las palabras, ¿sí? Y Pablo nos da varias lecciones, mis hermanos. Una es que él se identifica con los perdidos. ¿Por qué? Porque un día él estuvo perdido. Y se identifica con ellos que no conocen a Cristo, ¿sí? Muchos cristianos cuando avanzan en la fe y tienen años, se olvidan que un día fueron pecadores, ¿sí? Que fueron borrachos, que fueron parranderos y de todo, ¿sí? Al igual que todos los demás. Y eso los lleva a menospreciar a los que no tienen a Cristo. Y luego les dicen, no, es que ese es un borracho, aleluya, ¿verdad? Empiezan a decir, no, yo no me junto con él, gloria a Dios, ¿verdad? Y esto les lleva a guardarle rencor a esos incrédulos que le ofenden. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo le hago una pregunta. ¿Sí o no te ofenden tus familiares que no son cristianos? ¿A cuántos de aquí les han ofendido sus familiares que no son cristianos? A mí sí, y muchas veces, ¿sí? ¿Y todo por qué? Por ser cristiano. Nada más por eso. La pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Les vamos a guardar rencor? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Sí? Esto ha llevado a muchos, mis hermanos, o ha llevado a muchas personas a no predicarle a aquellos que rechazan a Cristo, ¿sí? Mire, si no le han prohibido predicarles de Cristo, no deje de hacerlo. Pero si ya se lo prohibieron, no deje de orar por ellos. No deje de hacerlo, ¿sí? Pablo, mis hermanos, había esperado esta oportunidad por mucho tiempo. Años pasaron. Él tenía una pasión increíble por la salvación de sus compatriotas, ¿sí? Y eso usted lo puede ver en Romanos 9, 1 al 5. Más adelante lo estudia.
Y probablemente Pablo pensó en comunicarles eficazmente el Evangelio si solo se presentara la oportunidad adecuada. Eso es lo que estaba esperando Pablo. Y esa era la oportunidad que por tantos años Pablo estaba esperando y se le estaba presentando. ¿Y en qué circunstancias? ¿Y en qué condiciones? Vaya por favor a Hechos 22, versículo 2. Dice: y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo. Esto nos enseña, mis hermanos, que la blanda respuesta calma la ira. Amén. Una vez que la multitud furiosa escuchó a Pablo dirigirse hacia ellos en un hebreo arámico, permanecieron en silencio y listos para escuchar. ¿Sí? Y ve al versículo 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Pablo, mis hermanos, habló como judío a los judíos. ¿Sí? Tuvo cuidado de establecer el terreno común entre ellos. ¿Sí? Con esto Pablo comienza a contestarles la historia de su vida antes de Jesucristo y después de su conversión. ¿Sí? Antes de Cristo y después de Cristo. Porque les dice, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Y Pablo notó, o hizo notar, mis hermanos, que aunque él hubiese nacido fuera de Jerusalén, de esa tierra prometida, ¿verdad? Él se crió en Jerusalén. No nació ahí, pero se crió allí. ¿A los pies de quién? De Gamaliel. De uno de los rabinos más prestigiosos de esos días. De los días de Pablo, ¿verdad? Eso lo puede ver usted en Hechos 5:34. Y luego dice Pablo que fue instruido, ¿verdad? Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Celoso de Dios como lo sois todos vosotros, les dice. Aquí les está revelando y diciendo no solo su origen nacional, ¿verdad? Y su formación religiosa, sino también su condición personal antes de Cristo. Todos nosotros teníamos una condición antes de llegar a Cristo. Y tenemos ahora una condición después de llegar a Cristo. O deberíamos de tenerla, ¿verdad? Este Pablo se está identificando con ellos no por el idioma. Se está identificando con los judíos no por el idioma. Se está identificando con ellos por su celo, ¿sí? Por el celo por Dios que él tenía. Es como si Pablo hubiese buscado lo mejor que podía decir acerca de aquellos que habían tratado de matarlo, ¿verdad? Y es como si Pablo dijera, pues puedo decir que son celosos de Dios y un día yo fui como ustedes, les dijo Pablo. Yo también era celoso de Dios, ¿sí? Porque Romanos 10:2, yo se lo leo, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Anótelo si lo quiere estudiar, ¿verdad? Romanos 10:2 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y esto, mis hermanos, es algo negativo, ¿sí? Tener un supuesto celo sin sabiduría. Tener un conocimiento sin sabiduría. Eso es algo negativo, mis hermanos, ¿sí? Sin embargo, vemos aquí que no es algo para descalificar a alguien. No debemos de descalificarlo si le falta sabiduría. El celo sin ciencia, sin sabiduría, se describe en el versículo 4 de Hechos 22. Véalo, ahí viene. Dice ahí, perseguía yo este camino hasta la muerte. ¿Cuál camino? Está con C mayúscula, ¿verdad? O sea, el cristianismo, ¿verdad? Perseguía este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, ¿sí? Y esto era evidencia, mis hermanos, del celo mencionado en las líneas anteriores que leímos. Pablo era tan
energético, mis hermanos, en sus persecuciones, era tan enérgico en sus persecuciones, que en algunos casos fue responsable de la muerte de algunos seguidores de Jesús. Fue responsable de eso. Pablo comunicó a la multitud que hace unos instantes estaban enardecidos. Les comunicó a esa multitud: ustedes trataron de matarme, ¿verdad? Les decía, pero yo logré matar a muchos. Ustedes no lo lograron, yo sí. Yo maté a muchos por ese celo. ¿Sí? Y esas tuvieron que ser noticias sorprendentes para muchos de la multitud. ¿Sí? Pablo, mis hermanos, no mató a todo cristiano que conoció, no los mató a todos. Algunos simplemente fueron arrestados y encarcelados, pero Pablo sí era despiadado, mis hermanos, persiguiendo tanto a hombres como a mujeres. Oye, pero él es menor de edad, también, órale, métanlo a la cárcel. ¿No? Era despiadado Pablo. Versículo 5. Dice: como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Fíjese, qué tremendo, Pablo hizo su trabajo de persecución con la aprobación oficial de los líderes religiosos de esa época. Y eso es una evidencia, mis hermanos, de que lo que Pablo está diciendo, que su testimonio no era falso. Tenía esos testigos, que eran los líderes religiosos de esa época, que aún estaban ahí. ¿Sí? Esos eran los testigos. Su testimonio no era falso ni era exagerado, era real. Pero hoy en día, ¿verdad? Hay muchos que exageran sus testimonios. Es más, contratan a algunos para que den un testimonio que es falso, para que la gente lo crea, ¿verdad? Y a veces es un testimonio que dices: ay, por favor, yo estuve en la mara salvatrucha, algunos dicen, ¿no? Y el Señor me rescató. Pero lo ves así con la cara bien blanca, ¿no? Parece así como un Ken, ¿verdad? No tiene ni tatuajes. Y tú sabes que alguien que pertenecía a la mara salvatrucha, pues tiene tatuajes hasta en todo el rostro, ¿no? Y luego tiene un 13 por acá y un 666, no sé qué tantos números traen. Pero bueno, tiene muchos tatuajes. Y a veces ves testimonios de gente que dice: yo estuve ahí. Y dices: ¿de veras estuviste ahí? ¿Verdad? Porque no dan realmente la evidencia verídica de que hayan estado ahí, ¿verdad? Entonces Pablo era lo suficientemente enérgico, mis hermanos, para sobrellevar su campaña, ¿verdad?, de persecución más allá de Judea, más allá de Siria y de la ciudad de Damasco. Los cristianos se dispersaron, mis hermanos, si usted lo recuerda cuando vimos esta porción de la enseñanza, se dispersaron por todas esas regiones, ¿verdad? Y la persecución de Pablo se extendió por más de 350 kilómetros a todas esas regiones, mis hermanos. Y esto nos sirve de ejemplo para no sacar pretexto y decir: ay, qué lejos está la iglesia, 25 millas, no, mejor lo veo por internet. No saque pretexto, mis hermanos, ¿sí? Y Pablo recorrió 350 kilómetros y nosotros 12, 20 millas, ¿se nos hacen mucho? No, hermanos, y no me vea feo. y el mensaje está claro, ¿sí? El mensaje está claro. Pablo le decía: yo entiendo por qué me han atacado, decía Pablo, ¿verdad? Una vez fui un atacante también. Pablo había sido cristiano por más de 20 años, ¿sí? Pero aún podía relacionarse él con los que no eran cristianos. Él podía hacerlo. Entonces Pablo, en camino a Damasco, hacia donde se dirigía para matar a los cristianos, ocurrió algo en su vida que hizo que cambiara para siempre, ¿sí? Y vamos a hacer la lectura y una aplicación breve de algo que ya vimos en una enseñanza anterior, en la enseñanza número 20. Ya lo vimos nosotros, del capítulo 9 de este libro de los Hechos, y que se realizó, bueno, nosotros dimos esta enseñanza en abril 18 del año pasado, y el tema se llamó ¿qué quieres que yo haga? No sé si usted lo recuerda, ¿verdad? Y es algo que vimos aquí. Vamos a ver algo breve, ¿verdad?, que ya vimos en esa enseñanza. Versículo 6 dice: como a mediodía,
de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y el propósito de Pablo, mis hermanos, cambió el tener este encuentro, ¿verdad? Su propósito que él tenía, ¿cuál era el propósito de Pablo, mis hermanos? ¿Era qué? Sí, evangelizar, ese fue su nuevo propósito. Pero anteriormente, ¿cuál era? Perseguir, exacto, perseguir a los cristianos. Ese era el propósito de Pablo, perseguir, matar, encarcelar a los cristianos, ¿verdad? Pero todo eso cambió, ese propósito que Pablo tenía cuando tuvo un encuentro con Cristo, un encuentro genuino con Cristo. Ese propósito que Pablo tenía cambió, ¿sí? Cambió al tener ese encuentro, cambió al ver la luz. ¿Y esta luz quién era, mis hermanos? Cristo. Él es la luz, ¿verdad? Como dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El Evangelio, mis hermanos, encendió la luz para nosotros. ¿Sí o no? El Evangelio vino a traernos luz a nosotros. Caminábamos en ignorancia, caminábamos en tinieblas, pero vino el conocimiento de su palabra y ahora caminamos en la luz, a la luz de su palabra. Porque dice su palabra que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Gracias, Señor, por ser nuestra luz. Y Pablo, mis hermanos, era un perseguidor de la iglesia de Cristo, hasta que esta luz celestial lo rodeó. Era como si Pablo dijera: yo era como todos ustedes, hasta que tuve un encuentro con Jesús. Conocí a Jesús y mi vida cambió drásticamente. Y así debe de cambiar nuestras vidas, mis hermanos. Si realmente tuviste un encuentro genuino con Jesucristo, tu vida debe de cambiar radicalmente. Tu forma de actuar, tu forma de ver las cosas, tienen que cambiar de una forma radical. Sí. Sabemos que es un proceso, ciertamente, pero inmediatamente tú te das cuenta de que tu vida ya no es igual. Sí. Versículo 7. Dice: y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y así como nosotros, ¿verdad? Que vimos la luz del Evangelio y oímos también su voz, ¿verdad? La luz nos resplandeció, mis hermanos. Y entonces nuestros oídos fueron abiertos a la voz de Dios. Amén. Las palabras que Pablo oyó tras ver la luz, mis hermanos, no fueron palabras de ánimo. Las palabras que Pablo escuchó después de ver esa luz, después de quedar encandilado, no fueron unas palabras de ánimo. Y muchos incrédulos esperan que Dios los anime. ¿Y sabe qué? Dios sí los va a animar. ¿Pero sabe a qué? A que se arrepientan. Dios los va a animar a que se arrepientan y a que hagan su voluntad. Amén. Entonces las palabras que Pablo oyó no fueron de ánimo, mis hermanos. Es por eso que este púlpito, mis hermanos, es para ser usado, ¿verdad?, al llamado al arrepentimiento. Amén. No para dar palabras de ánimo, mis hermanos. Las palabras que Pablo oyó fue una confrontación con su pecado. Y esas palabras que él escuchó fueron: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y sabe una cosa, mis hermanos, y grábese esta frase: una conversión genuina es producida por la convicción de pecado. Si no hay convicción de pecado, no puede haber conversión genuina. Y se lo repito, una conversión genuina es producida por la convicción de pecado. Si no hay convicción de pecado, no puede haber conversión genuina. Grábese eso, mis hermanos. Versículo 8 dice: yo entonces respondí. Fíjese, Pablo vio la luz,
oyó la voz de Dios que le confrontó con su pecado. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo? Ahí dice, respondió. Pablo respondió. Porque no basta, mis hermanos, solo con oír la voz de Dios. No solo basta con oír la voz de Dios y que nos revele nuestro pecado. Debemos de ser como, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Dios nos habla cada semana, mis hermanos. Dios nos habla cada día en nuestro devocional. Que dejemos tal o cual pecado. Que dejemos de comportarnos de tal manera. Pero si no obedecemos, mis hermanos, pero si no ponemos por obra su palabra, de nada nos sirve oír la voz de Dios. De nada nos sirve. Tenemos que dar respuestas a Dios, así como las dio Pablo. Dar respuestas. Continuando con el versículo 8, dice que Pablo le respondió y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y esta pregunta no era una pregunta de reclamo. Más bien quería conocer a aquel que le estaba hablando. Quería saber quién era quien estaba hablando. Y cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, quiero conocerte más, no es solamente como si fuera un canto, no es una poesía, sino que lo decimos porque realmente queremos que ocurra, queremos conocerle. Y el Señor se va a revelar a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el versículo 8, y me dijo, yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Y si se fija, continúa la confrontación de su pecado, ¿verdad? Con su pecado, todavía continuaba la confrontación de su pecado. Y eso nos habla, mis hermanos, que cuando nos disponemos a oír la voluntad de Dios y nos disponemos a conocer más a Dios, Dios nos va a decir, ya eres mi hijito. Él no nos va a decir esto, Dios no nos va a decir, ya eres mi hijito y ya no te voy a decir nada, Me voy a hacer como estos papás que ven a sus hijos que están haciendo travesuras, que están haciendo destrozos, y te voy a decir, mijo, no te portes mal, pórtate bien. Ay, no hagas eso, mijo, ya cálmate. No, mis hermanos, Dios no es así, ¿sí? Él continúa exhortándonos y confrontándonos con nuestro pecado. Porque el Señor dijo, yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Y Pablo también llegó a comprender que estaba persiguiendo a Jesús mismo, mis hermanos. Él no tenía idea de quién o a quién estaba persiguiendo, ¿verdad? Hasta que le sucedió esto. Ahora Pablo le estaba revelando a esa gente, les estaba revelando a este Jesús, ¿sí? Les estaba revelando a este Jesús tanto a los judíos como a los gentiles. Y no era la primera vez, mis hermanos, que los judíos oían del evangelio, No era la primera vez. Ya lo habían escuchado con Jesús. Jesús fue el primero. Lo escucharon con Jesús. Lo oyeron por medio de Pedro. Allí en Pentecostés, ¿verdad? ¿Lo recuerda? Lo oyeron de Esteban. Y ahora lo estaban escuchando de Pablo. Fíjese. De boca de Pablo. Versículo 9. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y hermanos, arrepentimiento y fe implica creer. ¿Creer en qué, mis hermanos? Creer en el sacrificio de Cristo para perdón de nuestros pecados. Amén. Es confiar en que no hay nada que yo pueda hacer para merecer el favor de Dios. No hay nada que yo pueda hacer para merecer el favor de Dios, mis hermanos. No hay nada. Su sacrificio nos trajo perdón para nuestros pecados, mis hermanos. La salvación trae consigo también el señorío de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Somos nosotros, mis hermanos, sus siervos. Somos nosotros, sus hijos, los que nos sometemos a la voluntad, ¿verdad? A la voluntad del Rey. Alguien dijo algo que me llamó mucho la atención. Y esta persona decía esta frase. Decía, nadie sabe
¿Qué tan siervo es? Nadie sabe qué tan siervo es hasta que lo tratan como uno. Nadie sabe. Yo soy siervo de Cristo, aleluya. Yo sirvo al Señor de la gloria, aleluya. ¿Oh, de veras? ¿Tú sirves al Señor? Sí. Ah, oye, ¿puedes acomodar el equipo de sonido? Ah, ¿yo por qué? ¿Yo por qué? ¿Usted quién es para mandarme? ¿Sí o no? Ahí te das cuenta si verdaderamente es un siervo. ¿Sí? No, pues es que ¿usted quién es para mandarme, verdad? Dice. No, yo no soy nadie, yo solamente soy el pastor de aquí de la obra que el Señor me encomendó. Nada más, ¿verdad? Ah, pero ¿qué tal cantan esos, no? Me rindo a ti, me entrego a ti y quiero hacer tu voluntad. No, hasta le echan ganas y estilo para cantarle al Señor, ¿verdad? Y el Señor te dice, ¿de veras quieres hacer mi voluntad? A ver, haz esto. Ah, ¿yo por qué? Ahí aquel hermano no está haciendo nada. ¿Verdad? No se percibe, mis hermanos, a un creyente de Cristo haciendo su gadarena gana. ¿Sí? O que espere que Dios le dé explicaciones de cada cosa que le pide. Él es nuestro Señor. Y Él dice qué es lo que debemos de hacer. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Pablo se encontró realmente con Cristo, mis hermanos, y oyó su voz, Pablo rindió su voluntad y dijo en el versículo 10, vea, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y aquí hay una analogía, mis hermanos, que cobra sentido con lo que decía yo al principio. ¿Sí? El Señor, a todo cristiano, cuando nos convertimos, nos dice lo que dice Hebreos 10:25. ¿Qué dice Hebreos 10:25? Ya lo hemos leído otras veces. ¿Qué dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso dice Hebreos 10:25, ¿verdad? Y el Señor nos dice esto: ve al lugar donde se te dirá todo lo que debes hacer. ¿Sí? Y sabe, mi hermano, algunos, cuando se les dice lo que tienen que hacer, se ofenden y mejor se van. Dice, ay no, yo porque yo mejor me voy. Y el Señor le estaba diciendo a Pablo, ve al lugar para que se te dé la indicación, que ya está ordenada. ¿Verdad? Versículo 11, mis hermanos. Dice, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Yo le hago una pregunta. ¿Quién lo trajo a usted de la mano hoy en esta mañana? ¿Quién lo trajo de la mano? Bueno, Dios, sí, ciertamente. Pero, ¿sabe una cosa? A veces Dios se vale de hermanos también, ¿verdad? Para traernos, para animarnos, para decirnos, hey, hoy es domingo, hoy es el día del Señor. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Dios iremos. ¿Ah? Y ahí se están llamando unos a otros. Y yo por eso cuando quiero llamarle a algunos hermanos, las líneas están saturadas, hermanos. Porque se están llamando para animarse y venir aquí a la congregación, para alabar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces, a veces Dios se vale de hermanos para que podamos ver la voluntad de Dios y cumplir la voluntad de Dios también. Amén. Así que lo brillante de la luz hizo que Pablo se quedara ciego, ¿sí? Al perseguir a Jesús, él estaba ciego espiritualmente y luego también estaba ciego físicamente, ¿verdad? Y tuvo que ser humilde y dejarse guiar de la mano hasta la ciudad de Damasco. Su orgullo fue doblegado cuando la luz de Cristo brilló en él. Tuvo que hacer a un lado su carnalidad, humillarse y dejarse guiar. Sí. Versículo 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley
que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. En la iglesia, mis hermanos, hay pastores, hay ancianos, hay hermanos maduros en la fe, quienes tienen una función y quienes tienen un propósito y un objetivo. Y ese se encuentra en Efesios 4:12. ¿Sí? Deje un apartado si gusta, ahí en Hechos, y vaya a Efesios, a la carta de los Efesios 4:12. Y ese es el objetivo, ese es el propósito de estos hermanos, ¿verdad? Tenemos este propósito nosotros, mis hermanos. ¿Cuál es? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es nuestra labor, mis hermanos. Sí, ese es nuestro objetivo. La función de pastores, de apóstoles, de profetas, evangelistas y maestros no es para hacerse famosos, no es para que les aplaudan, es para perfeccionar. A ver, digan todos perfeccionar. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y esta palabra perfeccionar, mis hermanos, significa restaurar. Eso significa restaurar. Estamos aquí, mis hermanos, para restaurar. A eso hemos sido llamados, mis hermanos. Y todos los que han llegado aquí han llegado con esa necesidad de ser restaurados. Y a algunos se les ha restaurado. Bueno, algunos están todavía en proceso, ¿verdad? Pero ahí estamos trabajando. ¿Sí o no? Si usted necesita ser restaurado, usted puede acercarse con confianza con nosotros. Nosotros no leemos las mentes, mis hermanos, ¿sí? No somos adivinos. Si usted no se acerca, nunca vamos a saber si usted necesita ser restaurado. Nunca lo vamos a saber, ¿sí? Para eso estamos. Ay, pastor, pero es que usted siempre está ocupado. Sí, estoy ocupado. Pero para eso estoy. Para restaurar a los santos, a los que han creído. ¿Cuántos dicen amén? Mire, si Dios le dijo que esta es la iglesia en la cual debe usted congregarse, entonces este es el lugar en donde usted será restaurado. ¿Sí? Los creyentes recibimos la visita y comenzamos a ser restaurados. Los creyentes recibimos la vista, ¿sí o no? Y comenzamos a ser restaurados y transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Regrese a Hechos 22, versículo 14, por favor. ¿Lo tiene? Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido. ¿Para qué lo escogió? Para que conozcas ¿qué? Su voluntad. Y veas al justo y oigas la voz de su boca. Dios, mis hermanos, desea que sus hijos conozcamos su voluntad. ¿Sí? Que conozcamos su propósito. Y si yo le dejara hasta aquí, mis hermanos, pues todo eso se escucha muy bonito, ¿sí o no? Pero para eso Dios usa vasos de barro, mis hermanos, para abrir nuestros ojos y afinar nuestros oídos espirituales. En el versículo 15, mis hermanos, vamos a ver el propósito de Dios para Pablo, pero también el propósito para todos los discípulos de Cristo. ¿Cuántos son discípulos aquí? 1, 2, 3. ¿Cuántos son discípulos? Ya los vio el Señor, ¿eh? Versículo 15. Porque serás ¿qué? Testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Este, mis hermanos, es el propósito de Dios para todos, ¿sí? Hemos visto en la Biblia que no hay discípulos de Cristo sin un llamado, ¿sí? No hay discípulos de Cristo sin un propósito. No hay discípulos, para que me entiendan, no hay discípulos de banca, para que me entienda. El discipulado, mis hermanos, consiste en que estamos para ser perfeccionados por medio de la obra del ministerio. ¿Cuántos dicen amén?
si eres creyente, si eres discípulo, tienes una comisión, la cual nos fue dada. ¿Y cuál es esa comisión, mis hermanos? Que dice Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es nuestra gran comisión, mis hermanos. Pero no podemos hacer discípulos si no somos discípulos. Amén. Y esto me lleva a mí a una reflexión. La razón de que muchos no hacen discípulos, mis hermanos, es porque no son discípulos. ¿Cómo hablarán de lo que no conocen? ¿Sí? Y esa es una razón de que muchos no hacen la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no se dejan discipular. Por eso. ¿Sí? Versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Mira, si has oído el Evangelio, no dejes para mañana tu respuesta. ¿Sí? El llamado, la comisión, allí están, mis hermanos. El problema es que decimos, pues ya lo atenderé la próxima semana. Bueno, mañana. Bueno, pues ya empezó el año, ya vamos en febrero. Mejor me espero hasta el año que viene para ir con el año. Iniciando con el año voy a empezar, ¿verdad? Y ahí lo dejamos, ¿verdad? Lo dejamos para otro día. Pero yo te pregunto, ¿quién nos garantiza, mis hermanos, que lleguemos al próximo año? ¿Quién nos garantiza que lleguemos la próxima semana? ¿Sí? Así que, mis hermanos, si hemos creído, no dejemos para mañana nuestro discipulado. Amén. Si ya eres discípulo, no dejes para mañana lo que Dios te ha llamado a hacer. Ya ponte a obedecer lo que Dios te dijo que hagas. Ya obedece. ¿Sí? Verso 17. Dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Pablo les contó, ¿verdad?, acerca de algo que había pasado unos 20 años atrás. Más de 20 años atrás. Pablo les estaba comunicando la voluntad de Dios. Pablo estaba haciendo eso, ¿verdad? Siguiendo la voluntad de Dios. Y aunque Pablo ya era cristiano, mis hermanos, por un par de años, todavía él iba a Jerusalén, ¿verdad?, para orar en el templo. Él quería que la multitud supiera que aunque confiaba en Jesús, no estaba en contra de las ceremonias y rituales de los judíos, ¿verdad? Y entonces dice Pablo, me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía. Pablo, mis hermanos, tuvo una visión impresionante de Jesús mientras estaba en el templo, ¿verdad? Pero nunca se refirió a esta visión. Si usted se fija, Pablo jamás habló de sus visiones en ninguna de sus cartas que él escribió. Nunca lo verá, nunca va a ver a Pablo, nunca va a leer de Pablo que él diga que tuvo una visión. No se le permitió tener esas visiones o dar expresar esas visiones, ¿verdad? La vida de Pablo, mis hermanos, fue fundada en la verdad de Dios, no en experiencias espirituales. Ni siquiera le gustaba hablar sobre eso, ¿verdad? Y hoy muchos hablan de sus experiencias espirituales, de sus visiones, de que Dios les dijo, ¿verdad? Y tuve una visión, y el Señor me tomó y me llevó a una atmósfera allí, como el tipo del Apocalipsis, y me encontré en las islas de Patmos. Caray, ¿se ha oído hablar de eso? A muchos les gusta ser fantasiosos, ¿verdad? Pero no, Pablo no, nada de eso mostraba. Versículo 18. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y vea, aquí vemos que el Señor le está dando una instrucción concreta a Pablo. ¿Lo ve? Pero Pablo pensó que su plan era mejor. Y esto nos dice que Pablo aún
era un inmaduro en la fe. Ve al versículo 19, ¿verdad? Dice, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y esa fue su objeción de Pablo, ¿verdad? A la advertencia que Jesús le hacía, que le había dado en su visión. La idea de Pablo es, Señor, ellos me escucharán. Saben que yo solía perseguir a los cristianos. Entonces mi historia será poderosa y persuasiva para ellos. Porque pues yo perseguía a los cristianos y veme ahora ya creo en ti, Señor. Ya tuve un encuentro contigo, ¿verdad? Pero esto muestra, mis hermanos, que Pablo le faltaba ser discipulado, ¿verdad? No era el tiempo todavía. Ve al versículo 20. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, su testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pablo pensó que sus persecuciones enérgicas anteriores de la iglesia le dieron a él la más alta credibilidad, ¿no? Con la gente judía que estaba en contra del cristianismo. Trató de explicarle a Jesús, al Señor Jesús, por qué debería de quedarse en Jerusalén y trabajar para contarle al pueblo judío acerca de Jesús. Porque pues él antes perseguía y mataba, pero ahora no lo hago y van a creer. Eso pensaba Pablo en ese entonces. Pero ve el versículo 21, la respuesta que Jesús le da a Pablo. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Sí? Dios con toda paciencia, mis hermanos, como siempre nos tiene tanta paciencia. Dios con tanta paciencia ubica a Pablo. Dios con toda paciencia nos ubica a nosotros también. Cuando nuestra inmadurez espiritual nos hace actuar como niños espirituales. ¿Sí? En ocasiones queremos hacer cosas fuera de tiempo. Y queremos emprender cosas sin ver todo el cuadro completo, ¿sí o no? Para eso Dios usa a pastores, usa a apóstoles, a profetas, maestros y evangelistas, para ayudarnos en que nuestra visión espiritual se perfeccione. Así que con toda paciencia, el Señor le dijo, haz lo que yo te digo. No quieras hacer lo que tú quieres. Haz lo que yo te estoy diciendo que tienes que hacer. ¿A cuánto nos cuesta que nos digan, cambia tus planes? ¿A cuánto nos cuesta eso? Que tú ya tienes un plan, que tú ya trazaste un plan para tu día sábado, dices, la mañana me voy a levantar temprano, voy a cortar el pasto, voy a asear, no sé, te pones ahí de acuerdo ahí con tu esposa en lo que ella hace los quehaceres, pero de repente te dicen, ¿sabes qué? Haz a un lado tus planes, porque hay una emergencia de algo, ¿no? ¿A quién le gusta que le cambien sus planes? Eso, mis hermanos, que no nos guste el cambio de nuestros planes, eso es parte de nuestra naturaleza caída, mis hermanos. Es parte de nuestra naturaleza carnal. Estamos acostumbrados a hacer las cosas de una forma porque así se hacía en mi casa, ¿verdad? Estamos acostumbrados a hacer las cosas de una forma, pues porque así se hacía en la otra iglesia de la que yo vengo, ¿verdad? Es que así se hacían las cosas. Y no es así, mis hermanos, ¿verdad? Pero cuando te dice el Señor por medio de los líderes o un hermano maduro que haga sus planes a un lado y mejor le hagas como dice la palabra, pues ahí es donde muchos se atoran, ¿verdad? Se atoran. Y Jesús, mis hermanos, no estuvo de acuerdo con la reacción de Pablo. Jesús sabía que no era el momento, que no era el lugar de Pablo, ni el momento ni el lugar de Pablo para predicar a la gente judía, como Pablo quería, ¿verdad? En cambio, y por su propia seguridad, 20 años antes de esto, Jesús le dijo a Pablo que se fuera de Jerusalén. ¿Sí? Es en el tiempo de Dios, mis hermanos. Las cosas van a suceder y se van a hacer en el tiempo de Dios. Si Dios ya te hizo una promesa, Él la va a cumplir. Pero Él la va a cumplir y la va a hacer en su tiempo. No cuando nosotros pensamos que se va a hacer. Es en el tiempo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pablo lo hizo claro, ¿verdad? Lo hizo claro con esto. O sea, él entendió.
Versículo 22. Y le oyeron hasta esta palabra. Cuando mencionó Pablo la palabra, ¿verdad? Dice, le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, ¿verdad? O sea, se volvió a alborotar el gallinero, mis hermanos, ¿verdad? Se volvió a alborotar la multitud. Y el sermón de Pablo hasta aquí iba bien. Estaban todos atentos, callados, escuchando el testimonio que Pablo les decía, ¿verdad? La gente estaba escuchando atentamente su sermón, pero reaccionaron en ira, mis hermanos, cuando dijo una palabra que era intolerable para ellos. ¿Cuál era esa palabra, mis hermanos? Esa palabra fue gentiles. Gentiles. Porque estaba acusado de meter a gentiles al templo y de enseñar a los judíos a que dejaran sus costumbres. Entonces, cuando él usa esta palabra, la turba judía se enfureció al saber que el plan de salvación de Dios se podía dar libremente a gentiles creyentes. ¿Sí? Ese fue su coraje, ese fue su furia. La multitud escuchó cuidadosamente hasta este punto. En sus mentes no les importaba esta plática acerca de Jesús, mis hermanos. Pero no podían soportar la idea de que Dios podía salvar a judíos y gentiles por igual de la misma manera. Eso no lo podían soportar. El mensaje de Jesús que Pablo predicó es este, mis hermanos. Puedes venir a Dios tal como eres. Judío, gentil, extranjero, alto, bajo, rico, pobre, pero tienes que venir a Él, o sea, a Dios, a través de Jesucristo. Y eso no les gustó. No les gustó. Eso fue lo que dijo Jesús, ¿verdad? Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Los judíos de aquel día no tenían problema con que los gentiles se convirtieran en judíos. Ese no era el problema. Tú eres gentil, te quieres convertir en judío, ok. Hacemos todos los preparativos para que seas un judío. Pero se ofendieron ante la idea de que los gentiles se convirtieran en cristianos de la misma manera que los judíos se convirtieron en cristianos. ¿Sí? Porque eso implicaba que los judíos y los gentiles eran iguales, teniendo que venir a Dios en los mismos términos. Versículo 24, ya estamos terminando, mis hermanos. 24 dice, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza. Cuando vio el alboroto dijo, no, métanle otra vez a la fortaleza. Y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Porque no entendieron, acuérdense que no entendió nada. Estaba hablando en hebreo y no entendió nada y quería saber cuál era la causa. Entonces debe de haber sido un espectáculo extraño, ¿no? Para el tribuno romano. Vio a Pablo dirigirse apasionadamente a la multitud en un idioma que no conocía. Vio a la multitud poniéndole gran atención hasta que de repente estallaron en alboroto. ¿Usted se puede imaginar esa escena? ¿Sí? Pero cuando le explicaron por qué se pusieron así al tribuno, debió de haber pensado que era absurdo, ¿verdad? Todo ese alboroto por solamente por el odio a los gentiles, ¿verdad? Personas como el mismo tribuno, porque tribuno también era un gentil. Entonces, desde ahora en adelante Pablo va a estar, ya ahí se acabó su libertad, va a ser prisionero Pablo. Y ahí es donde la mayoría de las cartas de Pablo fueron escritas, en la cárcel. ¿Sí? Versículo 25. Pero antes de ser azotado, mis hermanos, Pablo hace uso de un recurso para seguir cumpliendo con el propósito de Dios. Versículo 25 dice, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Pablo, mis hermanos, tenía las manos atadas con tiras de piel, o sea, eran cueros, ¿verdad? Sus manos estaban alrededor de un poste de madera y su espalda estaba totalmente expuesta.
y estaba listo ya para una brutal golpiza, ¿sí? Una que no pararía hasta que él confesara sus crímenes. Pues eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Querían golpearle, o sea, le iban a dar su tortura, como tipo en Centroamérica, México, todos esos países donde la policía los torturan a la gente para que confiesen falsamente, ¿verdad? Y así le iban a dar su tortura para que él confesara sus crímenes, ¿verdad? De los que era sospechoso. Pero Pablo inteligentemente les dice, ¿les es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? En ese momento Pablo anunció su ciudadanía, mis hermanos, su ciudadanía romana. Y esto nos habla de que Pablo conocía las leyes romanas, no era un ignorante. Y sabe una cosa, mis hermanos, a veces nosotros desconocemos muchas leyes de esta nación. Y a veces cometemos violaciones de ellas sin darnos cuenta. Y cuando nos metemos en un lío, eso no nos exime de haber violado la ley, ¿verdad? Es como si tú vas en la calle y te pasas el semáforo en rojo, te detiene el policía y te dice, oye, te pasaste la luz en rojo. Ay, no sabías, pues para que lo sepas, ahí te va tu infracción, ¿verdad? Y es lo mismo. Entonces, verso 26 dice, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Y cuando esto se supo, la reacción, mis hermanos, fue inmediata, pues era una violación grave, mis hermanos, de los derechos romanos, atar a un ciudadano romano sin el debido proceso. Y ya habían violado los derechos de Pablo al haberle atado. Fíjese, verso 27, vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Y la pena, mis hermanos, por mentir sobre la ciudadanía romana era muy significativa. Si alguien decía, porque usted podría decir, no, pues le preguntaron y dijo, yo soy romano, pues sí, qué fácil, pero tenías que comprobarlo. Y si no podías comprobarlo, la pena era la muerte, mis hermanos, por andar falsificando o andar diciendo que era ciudadano romano, ¿verdad? Entonces, pues Pablo les dijo que él era romano y lo comprobó. Y aquí la pena máxima es la cárcel, por decir que eres ciudadano, ¿verdad? Y después pues te mandan a tu país, ¿verdad? Pero ya a los 15 días pues ya te andas cruzando ahí por la línea, ¿verdad? Pero esa es la pena máxima, ¿sí? De aquí. Verso 28. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Ok, tú compraste la ciudadanía, pero yo lo soy de nacimiento, ¿verdad? Y debido a la paliza que le habían puesto al buen Pablo, ¿verdad? Que él la había recibido, probablemente pues él se veía terrible, imagínense, con el ojo hinchado, así golpeado, luego arrastrado, todo mugroso, pues no aparentaba a un ciudadano romano, ¿verdad? Lo veían, ay, pues yo la compré y me costó cara la ciudadanía romana, pero tú, no, yo soy de nacimiento, les dijo Pablo, ¿verdad? Entonces ahí donde, pues ya el tribuno se preocupó, ¿verdad? Ahora, ¿cómo obtuvo la ciudadanía? No lo sabemos, ¿verdad? Los padres de Pablo la pudieron haber obtenido a través de un beneficio hacia el Imperio Romano, ¿verdad? Entonces, realmente Pablo, pues era un individuo raro, mis hermanos. Era raro encontrar a un judío tan educado, inteligente y devoto que también era ciudadano romano. Era muy raro eso, ¿sí? Y Dios, mis hermanos, él tenía un historial así. Y Dios, a través de ese historial, Dios lo usó grandemente. Pero ¿sabes una cosa? Todos y cada uno de nosotros tenemos un historial, mis hermanos, que Dios puede tomar y echar mano para poderlo usar. ¿Sí me entiende? Ya después les platicaré mi testirrollo de por qué estoy aquí en esta nación, ¿verdad? Y es algo parecido a lo que le pasó a Pablo, ¿verdad? Versículo 29 y último. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Así como que, ay, híjole, entonces sí, híjole. Y aún el tribuno, es decir, la autoridad suprema de ese lugar, que era Claudio Lisias, porque más adelante nos lo dice, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, mis hermanos, tuvo temor, ¿verdad?
Sabiendo lo que ahora sabía acerca de Pablo, el tribuno estaba preocupado por su propio bien. ¿Y sabe por qué? Porque el castigo, mis hermanos, para alguien que era también la muerte. Si tú agarrabas a un ciudadano romano y no le hacías un juicio y ya con el simplemente de haberlo atado, ya se metían en un problema. Y era la muerte también. Entonces él estaba preocupado. Y Pablo estaba en todo su derecho para quejarse, para ir con los derechos humanos y poner su queja, ¿verdad? Decir, ¿sabe qué? El tribuno me ató y yo siendo ciudadano romano. Y el castigo era tremendo para él, ¿verdad? Entonces, Claudio estuvo preocupado. Ya para concluir, mis hermanos, y antes de concluir, vemos que aquí Pablo, mis hermanos, una vez más, es librado de la muerte, ¿verdad? El castigo que le iban a dar se suspendió. Una vez más es librado de la muerte para seguir cumpliendo con el propósito de Dios. Póngase de pie, por favor. El propósito de Dios, mis hermanos, para sus hijos, ya para concluir, no es que seamos ricos, no es que seamos exitosos, no es que seamos mejores personas, no. Aunque no es malo, ¿verdad?, que un hijo de Dios sea exitoso, sea rico y que sea buena persona. Pero el propósito de Dios, mis hermanos, para sus hijos es que seamos discipulados y que hagamos la obra del ministerio, que es hablar del Evangelio. El propósito de Dios es que edifiquemos a la iglesia por medio de los dones que Él nos ha dado. Amén. Así que la enseñanza aquí es, mis hermanos, que no podemos estar inactivos en su reino, ¿verdad? No podemos estar inactivos. Habrá aflicciones, pero también hay una promesa en su palabra que está en el Salmo 34:19, si lo quiere tomar y leer. Salmo 39. Habrá aflicciones, ¿verdad? Tal como lo vimos el viernes. Habrá aflicciones. Pero también hay una promesa en su palabra, ¿verdad? Que es esta. Vea lo que dice ahí Salmo 34:19. ¿Lo tiene? Dice, muchas son las aflicciones del justo y del injusto también, ¿verdad? A causa de las consecuencias de su pecado. Quizá a lo mejor al leer usted este salmo pensó que le iba a dar otro tema, ¿verdad? Porque dice, muchas son las aflicciones del justo. Y pensó que le iba a decir, tus problemas se van a terminar. Pero, dice ahí, ¿verdad? Aquí hay un pero que vale, mis hermanos. Pero de todas ellas te librará Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos, mis hermanos. Vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ese tiempo hermoso que nos regalas, para que juntos podamos exaltar y alabar tu nombre, y para que podamos también ser instruidos por tu palabra. Esto no es solo la narración histórica de sucesos, es tu palabra viva, que es inspirada por ti. Toda ella es útil para exhortar, para reprender, para santificarnos. Y es por medio de ella que estamos extrayendo principios. Y el principio que tú tienes para nosotros es que es un lugar, que vayamos a un lugar en donde tú ya tienes un lugar en donde nos dices que vayamos y donde seremos enseñados en lo que hemos de hacer. Señor, como tus siervos y como tus hijos, haremos a un lado nuestra voluntad. Haremos a un lado nuestro orgullo y nuestra arrogancia y obedeceremos tu voluntad. Haremos lo que tú nos digas que hagamos. Seremos como el apóstol Pablo, que dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y si tú no nos dices
lo que hemos de hacer, lo haremos con gozo y alegría, sabiendo que tu voluntad para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Llévanos con bien a casa, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y que esta palabra quede sellada en sus corazones y que la pongamos por obra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Despídanse unos a otros. Que tengan un buen domingo, un buen fin de semana y nos vemos en la próxima reunión. Que Dios les bendiga, mis hermanos.